Hola amigos y bienvenidos a mi canal un día más. En esta ocasión vamos a descubrir los beneficios que aporta a nuestras plantas enterrar cebolla cruda cerca de ellas, de tus plantas. La cebolla la hemos utilizado en el canal para hacer de todo tipo de repelentes como fungicidas, también como para abonos, lo hemos utilizado por muchas cosas y también hemos enseñado cómo conseguir todas las cebollas que tú quieras. Porque germinar cebollas es fácil y da muy buenos resultados. Recuerda que tenemos un vídeo sobre este tema en el canal, si es que te interesa. Pero en el vídeo de hoy te voy a enseñar el por qué deberías enterrar un poco de cebolla al lado de tus plantas. De todas ellas, da igual ya sea de huerto urbano, o sea, las tengas en huerto, en tu huerta, en el jardín, en la maceta o donde las tengas. Y efectivamente, has oído bien, da igual la clase de planta que tengas, puede servir para las plantas de interior, las de exterior, incluso plantas de huerto, como podrían ser las plantas de tomates, etc. Pero te estás preguntando, ¿y cómo debo enterrar la cebolla? ¿La entierro entera? ¿La parto? ¿Tengo que pelar? Bueno, pues quédate hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno. Antes de seguir con el vídeo, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, un like, ya que este pequeño gesto por tu parte, que para ti es totalmente gratis, nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, ha llegado el momento de explicarte qué tienes que hacer con la cebolla. Para comenzar, no hace falta que busques la cebolla más sana que tengas en tu casa, porque igualmente nos va a servir la más fea y que ha comenzado a estropearse o que tiene algún golpecito o alguna cosa así. Así que no te preocupes porque sea la mejor, no hace falta. Primeramente vamos a pelar la cebolla y si hay alguna zona fea de la cebolla, pues también la vamos a retirar. ¿Ya veis cómo están estas plantas? Bueno, a esta planta lo que le ha ocurrido es que no ha hecho el sol que necesitábamos y tiene bastante humedad. Entonces es un rosal que yo lo tenía precioso y ahora fijaros, le ha salido esta especie de hongo ahí abajo en la tierra, sobre la tierra. Entonces si le hubiéramos aplicado anteriormente la cebolla como preventivo, ahora no nos hubiera salido eso. Y de todas formas le vamos a aplicar cebolla, pero os quiero decir que eso no se va a curar con el vídeo que vamos a hacer hoy, con el vídeo preventivo. Fijaros, antes la tenía así de bonita y ahora pues le ha salido, debido al tiempo, al mal tiempo que está haciendo y que tiene mucha humedad, le ha salido esa especie de moho. Bueno, vamos a aplicar entonces la cebolla cruda a todas nuestras plantas para que no les ocurra eso. Entonces primero vamos a pelar la cebolla y ya os digo que si hay alguna zona fea, pues también la vamos a retirar porque no nos va a servir. Pero no importa porque solamente vamos a necesitar una rodajita. Veis que también te va a servir para las plantas de tomate, para las fresas, para lo que a cualquier tipo de planta que tengas bien en el jardín, en casa, donde sea. Bueno, entonces retiramos la cáscara y retiramos la zona que está un poco pues tocada, un poco golpeada, que está fea. Y seguidamente lo que vamos a hacer es con un dedo vamos a calcular el tamaño de las rodajas que vamos a necesitar. Va a ser de un dedo. Partiremos rodajas de cebolla del grosor de un dedo y a cada una de estas rodajas la vamos a separar en tres partes. La parte del centro, la parte del medio y por último el aro de fuera. Fijaros en las imágenes. Es fácil, ¿eh? Esto es muy sencillo. Bueno, pues esta misma operación la vamos a realizar por cada uno de los aros que cortemos. ¿Y cuántos aros vamos a cortar? Pues depende a cuántas plantas queramos ponerle la cebolla esta a modo preventivo. Fijaros, ahí tenemos los tres aros, el de fuera, el del centro y el de alrededor, el medio. Entonces yo en este caso voy a poner a tres plantas, así que voy a necesitar tres rodajas. Bueno, pues resulta que esta simple rodaja de cebolla va a aportar numerosos beneficios a nuestras plantas, ya que por un lado va a proteger contra los bichos y por otro lado va a mejorar la estructura del suelo y para terminar le va a dar el abono que la planta necesita. También nos va a servir para revivir o mejorar las plantas enfermas. En mi caso tenía un rosal que estaba estupendo, como os he enseñado antes, pero que en las últimas semanas debido a las condiciones climatológicas pues tenía exceso de humedad y falta de sol. Y como consecuencia de todo ello pues se ha quedado chunga.
Bueno, fijaros lo que estoy haciendo ahora. Cojo el aro de fuera, lo parto un poquito y lo pongo a modo de collar alrededor de cada una de las plantas. Y luego el centro, como si fuera una moneda, lo entierro en la parte de arriba y la tapo, y la zona media la he puesto en la parte de abajo y también la he tapado con la tierra, ¿eh? Es sencillito, ya veis. Es importante recordar que gracias a este método de la cebolla pues vamos a estar previniendo estas situaciones. Fijaros, ahora estoy poniendo la parte del centro, en la parte de arriba, y aquí la parte media. Estoy enterrando, ¿eh? O sea, así vamos a poner la planta en mejores condiciones y le vamos a prevenir para que no le vengan bichos. Bueno, entonces quiero recordaros que primeramente hemos reciclado una cebolla y podría haber terminado en el cubo de la basura, así que eso también es una cosa buena. Y ahora vamos a la forma de utilizar, ya habéis visto, ¿no? Primero le ponemos el collar, luego el centro por un lado y luego el medio. Ya hemos enterrado todo y ahora le damos un buen riego. Este proceso que hemos hecho lo vamos a hacer con todas las plantas que tú quieras. Y si te estás preguntando por los beneficios que nos va a aportar la cebolla en nuestras plantas, pues te los voy a contar. Al colocar la rodaja grande en la parte superior de la tierra en nuestras plantas, pues vamos a evitar que salga cualquier tipo de hongo, porque la cebolla tiene propiedades antifúngicas, es decir, que hace que no salgan ni se desarrollen hongos. Y con el hecho de enterrar la cebolla bajo tierra y tenerlas por encima, hace también de repelente natural contra insectos y plagas. Así que tenemos dos fungicidas, dos funciones, la de fungicida y la de insecticida, ya que vamos a evitar los hongos y vamos a evitar que los pulgones, ácaros no se acerquen, porque la cebolla está haciendo de barrera para proteger esto, porque la cebolla tiene unos compuestos sulfúricos que disuaden a los insectos y también matan a las esporas de los hongos. Te recomiendo que realices esta operación una vez cada 6 meses. De esta manera vamos a aprovechar el efecto fungicida y también aprovecharemos el efecto del abono. Es decir, que a medida que la cebolla se va desintegrando en el suelo contiene NPK, lo que significa que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, que va a hacer que nuestras plantas crezcan y florezcan espectaculares. Espero que te haya gustado este vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente.